Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general a ver qué tienen que decirte las cartas en este día de hoy. Acuario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Comenzamos por la carta de la máscara, y pajaritos y el perro. Vamos allá. Signo de Capri. Hay mucha actualización a tu alrededor, por lo que se está viendo, mucho update, que digamos. Empezamos por la carta de la máscara y te está diciendo que aquí, mediante una comunicación verbal, quizá con una persona, vas a estar descubriendo lo que te guarda, vas a estar descubriendo lo que te ocultó. Puede que sea una cosa con su vida, una cosa que tiene que ver con su vida, pero que claramente el hecho de confesar algo, de hablar algo, te está dejando ver como, esta persona no es tan a lo mejor como me vendió al principio. Pero que es una carta también que nos viene a hablar de los reflejos. Bueno, más que reflejos, para nada. Viene a explicarnos un poquito, a hablarnos de cómo yo llego a verme en una situación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, signo de Acuario, que tú dices... Yo soy una persona que tiene mucha paciencia, por ejemplo, ¿ok? Que cuando yo estoy en una situación sé que como no implicarme en cualquier discusión y después tú te das cuenta de que realmente no te implicas en ninguna, incluso en las que tienes que implicarte y poner orden, ¿vale? Y luego te das cuenta de que eres una persona tímida, de que eres una persona a la que le cuesta hablar, de que eres una persona a la que le cuesta afrontar cierta situación y más cuando es mediante la palabra con una persona, ¿vale? Es cierto darme cuenta, pero que en general, así muy en general, está hablando de que aquí le cae la máscara a una persona, se cae, ¿vale? En el caso de que me digas, no, ya sucedió, pues espérate. Los pajaritos, pues actualizaciones, comunicaciones, estás recibiendo mucho WhatsApp, estás recibiendo mucho mensaje o sencillamente que tú eres el que está buscando actualizar ciertas cosas en su vida, como si es, no sé, han actualizado alguna aplicación y a partir de ahí pues no sé cómo manejarla, pues estás buscando cómo manejarla, qué ha cambiado y esto qué significa y tal. Es una carta que habla de las noticias también, a lo mejor estás muy atento a lo que está sucediendo en el mundo, ya que a partir de ahí pues a lo mejor tú empiezas a hacer una cosa u otra. Espero que recibas buenas noticias. La carta de este perrito de aquí está hablando de fidelidad, lealtad, ¿vale? Algo bastante bueno con la gente que hay a tu alrededor. Esta carta te está diciendo, signo de Acuario, de que realmente van a haber condiciones, situaciones y cosas buenas a tu alrededor que te van a ayudar y que van a pintar como que están yendo en el mismo camino que tú, están yendo en la misma dirección que tú. A veces parece que el mundo se ha vuelto loco y ¿qué pasa? Que nada me sale, nada me resulta. Pues sí, ahora ya es hora. Es momento de que te resulte todo y las cosas estén allí. Puede que sea una persona nueva que tú estás conociendo, pero claro, si hablamos de lealtad y fidelidad, no suele ser una persona nueva, porque esto se gana con el tiempo, ¿no? A partir de las acciones y las situaciones. Yo voy a arriesgarme a decir que es alguien que tú ya te conoces y que puede que en cierta situación, por muy tonta que parezca, te deje ver esa lealtad. Como si es aportarte una noticia, una solución, una sugerencia, algo que tú estás buscando, pero te lo dice de verdad, de corazón. En el caso de que le digas algo que tú quieres hacer con tu vida, no te preocupes que no va a comunicarle a nadie. Buenas noticias te llegan, buenas noticias y más de la gente a lo mejor como que tiene cierto grado social en algún ámbito, doctor, por ejemplo, un jefe, alguien así, ¿ok? Es como que alguien de cierto rango que te va a estar ayudando, te va a estar dando buenas noticias. Y más adelante, signo de Acuario, en el caso de que alguien aquí te esté diciendo arriésgate, no sé qué, como si es, por ejemplo, le he visto la cara a una persona, pero es que no sé, el que siga igual y que haga como si aquí no ha pasado nada me significa mucho esfuerzo y mucho drenaje energético, no sé qué hacer. Si tú te arriesgas a seguir en esa situación como tal o en esa relación como tal, como si nada ha pasado aquí, créeme que se te espera, que se te viene, Dios no quiera, una ansiedad que pa' qué. Porque es como
seguir mirándole a una persona que habla de sí misma que yo soy, cuando tú ya lo has visto. Claro que esto te pone en un punto ansioso, aparte que no va a terminar bien. Dios no quiera que se va a llevar algo de tu casa. Dios no quiera, se va a llevar algo de tu casa. En el caso de que quieras hablar o tener una lectura individual, te dejo aquí mi número y también en la caja de descripción. Empezamos por la carta de 3 de copas, el paje de oros, 9 de oros y ahora te explico el resto. Fiesta, celebración, música, reuniones muy buenas, energías buenísimas, signo de Acuario, que puede que en este día de hoy y mañana alguien te está llamando y te está anunciando que oye, por ejemplo, el fin de vamos a reunirnos, vamos a tomarnos algo, por lo tanto tú ya empiezas a hablar de ello y has hecho ese salto cuántico que digamos a ese día. Tú ya estás viviendo en ese día o que piensas mucho acerca de ello, por lo tanto es una energía buena, es una energía amiga. Espero que sean muchos más como este rato signo de Acuario, porque realmente uno como que se divierte mucho, ¿vale? También acercamientos, puede que se haya dado, o a lo mejor tú, porque estabas súper liado, te has alejado de una amistad, de tu hermano, de quien sea, y ahora dices, bueno, para que veas realmente que no ha pasado nada, sencillamente pues que iba un poquito hiper liado. La carta del paje de oros te está diciendo que en este día de hoy y mañana te vas a ver en situaciones en las que tienes que darlo todo en esa situación, no todo en general, porque te ibas a quedar agotado. Esto es el comienzo de una etapa, en la que realmente te veo sí que vas a dar todo lo que sabes, lo que puedes. Para mí esta carta es la típica persona que saca buenas notas, ¿vale? Que está allí y no está buscando sacar un 8, no, está buscando sacar mínimo 9,8, ¿vale? Es la carta de una persona que hace las cosas bien, según su criterio, ¿vale? O según lo que se necesita. Entonces, pues es una energía bastante buena, es una energía de amistades, puede que esté llegando a tu vida también, como te he dicho, una nueva amistad, pero bueno, también es la energía de acercamientos y ya. Ahora, con la carta de 9 de oros, yo por lo que estoy viendo, muchos de tus asuntos que vas a tratar hoy y mañana, no todos, obvio, pero muchos, porque es una energía con mucho peso, es del dinero, tus asuntos financieros, cómo ahorrar o cómo mejorar mis ingresos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y la verdad es que va a estar bastante bien. Signo de Acuario, en el caso de que estés reunido con gente, yo te digo lo que veo. Yo te veo como estás un poquito más atento al móvil, un poquito más atento a lo que te vaya a significar ir al siguiente nivel, ¿ok? Así que mucho cuidado a eso, porque, en fin, es tu ratito de desconectar. Esta carta está hablando de que hay alguien a tu alrededor como que te va a ver realmente súper guapo, súper guapa, que te va a decir, Acuario, ¿te has hecho algo? ¿Has mejorado algo? ¿Te has hecho no, ¿qué te has hecho? ¿Vale? En el caso de que la gente no te conoce, la gente que ya te conoce, porque se está viendo mucho cambio positivo y bastante bueno, ¿vale? Que estás aquí reflejando esa seguridad y esa confianza en ti mismo. Una carta de 9 de oros cuando como arquetipo de una persona, es esa persona que cuando habla desde el conocimiento, no habla en plan bla bla bla, porque esas cosas se notan, ¿no? Aquí hablamos desde el conocimiento, es una energía bastante bonita, pero también en este día de hoy estés empezando a darte cuenta que estás dejando cierto karma de un linaje, por ejemplo, que esa gente a lo mejor de mi linaje siempre son gente, yo qué sé, amargada, siempre están discutiendo, siempre están ahí criticando, no tienen amigos, no se divierten, y yo durante un tiempecito me he notado igual, ahora no, ahora tengo una vida diferente, ¿vale? Con la carta del juicio y con la carta del rey de oros, aquí tenemos a una persona que estuvo muy liada con sus cosas. A lo mejor te dijo que te iba a ayudar, a lo mejor te dijo que te iba a guiar, a lo mejor, pues yo qué sé, estaba un poquito perdida también arreglando sus asuntos, cosas que tenía que resolver de repente que vinieron, y ahora pues como que ha resuelto cierta cosa, se ha liberado de cierta cosa y ahora está regresando. Signo de Acuario, vas a estar recibiendo cierta noticia de manera muy rápida, ¿vale? Que tiene que ver con algo que pediste o algo que quieres hacer o a eso que tú quieres aplicarte, y es un sí, ¿vale? Es un sí. La energía del rey de oros en general habla de una situación de mucha abundancia, muchísima, ¿vale?
Déjame clarificar esta carta de la torre. Ay, de la torre, ¿por qué? Del juicio. Aquí tu carta. Aquí está tu carta. Pues mira, para que veas, fíjate. Quiero que veas una cosa. Esta es tu carta, que está hablando para muchos de vosotros que tenías aquí cierto plan. Y que te decías a ti mismo que a la larga, no muy larga, quizá llegues a lograr eso, ¿vale? Yo no sé si en tu carta natal hay mucho agua, pero se está notando, y aparte lo que le dijo el eclipse a la gente de agua es lo mismo que te está sucediendo aquí. Que hay algo que, bueno, que se iba a dar y tal. Yo te veo con cambios, yo te veo bastante bien, con las energías súper elevadas, que tienes mucho brillo y mucha luz, y tu luz se alza, por lo tanto estás muy visible. Claramente te arrepientes, o sencillamente hay algo que te pesa, ya sea por el eclipse, por lo que sea, porque dejaste escapar algo, diste algo que no se te devolvió, ¿vale? Como si es una persona, por ejemplo, que te ha dicho, déjame tu ordenador, y se lo quedó, ¿vale? Ya no te ha devuelto algo. Se te viene en su lugar algo que te va a hacer saltar de alegría, te va a gustar, te va a encantar. Quizá no eres esa persona expresiva, que yo creo que sí, pero porque es Acuario en general. Pero como, qué alegría. Si antes en un 5 de copas, ahora en un 9 de copas, es mucho mejor de eso que perdiste, o eso que se te quitó, o eso que dejaste escapar. Multiplicado, no lo siguiente. Y va a pasar así, pum, ¿vale? Y vas a decir, me siento orgulloso. Te vas a sentir súper orgulloso de esto. Porque se está viendo como es algo tuyo, a lo mejor que saliste hacia adelante de cierta pérdida, o de lo que sea, tú solo. Y realmente esto es de admirar. Y durante un tiempecito muy largo vas a estar descansando, vas a estar súper bien, no te vas a preocupar por muchas cosas que aquí te han estado pues sucediendo. Y yo te digo que esto es general, ¿ok? Pero más adelante, signo de Acuario, puede que haya una señora que está intentando algo, no lo va a lograr, porque te va a ver allí con plan, vamos a decir, como al pie del cañón. Puede cambiar de actitud o enviarte a alguien más, por ejemplo, tu hermana y su marido. No van a poder, pero sí que te van a desganar, sí que te van a quitar las ganas de decir, esta gente de verdad que no tiene vida. Bueno, yo veo como que te van a querer mandar, o ahora que te está yendo bien, como se quieren acoplar. Claro, yo no estoy diciendo que sea tu hermana sí o sí, esto es un ejemplo, pero yo veo que sencillamente lo que van a hacer, la verdad, que te van a molestar un rato y ya está, ¿vale? El susurro de los ángeles, signo de Acuario, el que te ha quedado, te está diciendo que des ese primer paso enseguida, que lo des, ¿vale? Que yo te digo que aquí todo esto va a estar bastante bien, todo esto va a estar de maravilla. Y para la gente que no tiene empleo, quizá ya está buscando, mediante tus conocidos, tú vas a estar mejorando tu situación. Te va a caer un empleo magnífico, genial. Yo por lo que estoy viendo, como que te va a permitir organizar tu día a día. No es un empleo, vamos a decir, que te va, disculpa que te lo diga así, que te va a tener esclavo de los horarios o las condiciones que va. Yo te veo muy bien, y hasta incluso, vamos a decir, a la larga, no muy larga, recuerda lo que te dije antes, no muy larga, va a haber una mejoría de condiciones, como que van a decir, a ver, este Acuario sirve como para algo más que esto que está haciendo, entonces pues vamos a pasarte, no sé, a una sección, no sé, como que te van a subir de grado, y eso pues claro que te va a generar más ingresos. Sea como sea, la que sea la situación, todo está yendo a tu favor, todo. El cielo es como que se está alineando literalmente para que a ti te salgan bien las cosas. Si te ha resonado algo de esto, Acuario, te invito a que le des a like y a que te suscribas al canal. Gracias y hasta la siguiente. Chao.